Mire a esta, empapada en seda como si fuera la dueña del lugar. La voz del oficial Frank Miller, cargada de veneno, corta el aire refinado de la Westwood Galleria. Él tira de su brazo y la seda roja tira contra su piel. Apuesto a que ese vestido cuesta más que tus últimos 3 pagos de alquiler juntos. ¿De dónde lo sacaste, cariño? Él la empuja contra el pilar de mármol, su rostro a centímetros del de ella, una sonrisa cruel torciendo sus labios mientras mira su pecho. ¿O te lo ganaste con tu propia espalda? La gente como tú no pertenece aquí. El frío metal de las esposas le muerde la muñeca, provocando un jadeo entre los horrorizados compradores. Pero él no ve el destello en sus ojos. Él no ve el cálculo tranquilo detrás del dolor. Él solo ve un objetivo. No tiene idea de que acaba de arrestar al cazador. Presiona el botón me gusta ahora mismo para ver a este policía corrupto obtener exactamente lo que se merece. Y sumerjámonos en esta historia de justicia. El sol de la tarde se filtraba a través del inmenso atrio de cristal de la Westwood Galleria, proyectando un cálido resplandor dorado sobre los pisos de mármol pulido. Era una catedral del comercio, un santuario para los ricos, donde el aire zumbaba con el suave susurro de las costosas bolsas de compras y el sutil aroma de una docena de perfumes en competencia. Para la agente especial Sarah Kennedy, se suponía que sería un escape. Por primera vez en 6 meses, tuvo un día completo e ininterrumpido para ella sola. Sin vigilancia, sin expedientes, sin reuniones informativas antes del amanecer. Un día para ser simplemente Sarah, no la agente Kennedy. Ella había elegido su armadura para la ocasión, no con una ventaja táctica en mente, sino con una elegancia pura y sin complejos. Un vestido cruzado de seda de color carmesí intenso fluía a su alrededor, un marcado y hermoso contraste contra su piel oscura. Fue una declaración de feminidad y confianza, un lujo que rara vez se permitía. Su cabello estaba peinado en intrincadas trenzas que caían sobre sus hombros, y la única pieza de joyería que llevaba era un simple reloj de platino con un interior engañosamente complejo. Se movía por las boutiques de alta gama con una facilidad practicada, sus ojos normalmente buscando amenazas e inconsistencias, ahora deteniéndose en bolsos de cuero hechos a mano y zapatos italianos. Estaba en medio de un debate sobre la utilidad práctica de un par de tacones ridículamente altos cuando un cambio sutil en la atmósfera del centro comercial despertó sus sentidos. Fue una disonancia en la armonía ambiental, un cambio en la frecuencia del murmullo de la multitud. Su entrenamiento se puso en marcha instintivamente, su mirada se levantó del exhibidor de zapatos y recorrió el nivel del entrepiso sobre ella. Ella lo vio inmediatamente. Oficial Frank Miller del Departamento de Policía de Oakville. Estaba con su compañero, un oficial más joven y menos imponente llamado Davis. Sus uniformes azules son una intrusión llamativa en el mar de marcas de diseñadores. Miller era un hombre construido a partir de ángulos brutales y desdén casual. Su figura robusta tensaba la tela de su uniforme. Sus ojos estaban escaneando, pero no para seguridad general. Estaban cazando. Había recibido una llamada 10 minutos antes. Un gerente de una joyería denunció a un individuo sospechoso que presuntamente se había apropiado de un artículo pequeño y costoso. La descripción era risiblemente vaga. Una mujer negra bien vestida actuando fuera de lugar. Era el tipo de llamada que un oficial experimentado e imparcial trataría con cautela, entendiendo su lenguaje codificado. Para el oficial Miller, fue luz verde. Su mirada pasó por una mujer blanca con un traje de Chanel y despidió a una madre latina que hacía malabarismos con 3 bolsas de compras. Y luego aterrizó en Sarah. Fue como un golpe físico. Sus ojos se fijaron en el rojo vibrante de su vestido, viajaron hasta su rostro y luego bajaron hasta su pecho con una lentitud aprensiva. En su mente, el caso ya estaba cerrado. La vaga descripción había encontrado su ajuste perfecto al prejuicio. Una mujer negra, demasiado bella, demasiado bien vestida, en un lugar al que él inconscientemente creía que no pertenecía. Ella era el clavo y él el martillo.
Sara sintió el peso de su mirada y la sostuvo por un instante más del necesario. Ella conocía esa mirada. Fue un cóctel de resentimiento, sospecha y una especie de deseo retorcido que se le formó en el estómago. Lo había visto en los rostros de informantes, criminales, y lo más inquietante, en otros hombres uniformados. Ella deliberadamente le dio la espalda y volvió a centrar su atención en los zapatos. Un acto silencioso de desafío. Deja que él venga a ella. Déjale dar el primer paso. Ella estaba en su tiempo libre, era una ciudadana privada. Ella no había hecho nada malo. La ley, en teoría, estaba de su lado. Pero Sara sabía mejor que nadie que la ley era un escudo para algunos y una espada contra otros, dependiendo enteramente de quien la manejara. Ella escuchó el pesado paso de sus botas sobre el mármol antes de que él estuviera a su lado. No se molestó en decir cortésmente, «Disculpe, señora». Él simplemente entró en su espacio. Su presencia, un acto deliberado de intimidación. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Su voz era un gruñido bajo destinado a ser escuchado por los vendedores y otros compradores que ahora fingían estar absortos en su búsqueda. Sara se giró lentamente. Su expresión era una máscara cuidadosamente construida de confusión educada. «Lo siento, oficial. ¿Hay algún problema?», preguntó con voz firme y tranquila. Los ojos de Miller la leyeron de nuevo. El desprecio ahora estaba visible en su rostro. «Eso es lo que estoy aquí para descubrir». Dejó que su mano descansara sobre la culata de su arma enfundada. «Hemos recibido un informe sobre mercancías robadas. Una mujer que coincide con tu descripción». Sara levantó una ceja perfectamente esculpida. «¿Mi descripción? ¿Podría ser más específico?». Fue un desafío, una exigencia silenciosa de profesionalismo que él era incapaz de satisfacer. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Oh, creo que esta descripción es lo suficientemente específica», dijo, mientras su mirada se detenía en su vestido. «Vamos a dar un paseo. Un paseo para llevar». «Exactamente». La voz de Sara seguía siendo serena, pero un nudo frío se apretaba en su estómago. Este era el precipicio, el momento en el que una interacción rutinaria podía convertirse en algo feo e irreversible. Podía verlo en la expresión de su mandíbula y en el brillo depredador de sus ojos. No estaba realizando una investigación. Él estaba realizando una actuación y ella era su coprotagonista involuntaria. El oficial más joven, Davis, se movió incómodo detrás de él, sus ojos yendo de Sara a su compañero mayor, un testigo silencioso del inminente desastre del tren. Él conocía la reputación de Miller. Sabía que esto estaba mal, pero su silencio era una forma de complicidad. «Vamos a tener una pequeña charla lejos de miradas indiscretas», dijo Miller, señalando con la cabeza hacia un sector de servicio. Su tono implicaba que ella no tenía elección en el asunto. «Me temo que eso no será necesario», afirmó con calma la oficial Sara. «Estaré encantado de responder a tus preguntas aquí mismo. Como podéis ver, todavía no he comprado nada». Hizo un gesto con la mano abierta para indicar que no sostenía ninguna bolsa ni ninguna mercancía. «Sin embargo, si tienes alguna acusación específica que te gustaría hacer, estoy todo oídos». Ella estaba haciendo valer sus derechos, sentando las bases para la batalla legal que sabía que se avecinaba. Ella estaba creando un disco. Su mente ya catalogaba la hora, el lugar, la falta de causa probable. Su respuesta tranquila y articulada pareció enfurecer aún más a Miller. Él no lo vio como un ciudadano ejerciendo sus derechos, sino como un desafío a su autoridad. ¿Estamos jugando a ser abogados? Él se burló. ¿Crees que eres inteligente? La gente como usted viene aquí vestida con ropa elegante pensando que las reglas no se aplican. La frase gente como tú flotaba en el aire, espesa y sofocante. Era la piedra angular de toda su visión del mundo, la lente a través de la cual la veía. No como un individuo, sino como un tipo, un estereotipo al que podía intimidar y menospreciar para alimentar su propio sentido de poder.
Me gustaría ver alguna identificación, exigió mientras extendía la mano. Lentamente y deliberadamente, Sara metió la mano en su pequeño bolso de mano. Sus movimientos eran fluidos y mesurados, diseñados para no resultar amenazantes. Pero cada acción que ella realizaba, Miller la interpretaba a través de su filtro de prejuicios. Su calma era desafío. Su costosa cartera era evidencia de ganancias ilícitas. Ella sacó su billetera y le entregó su licencia de conducir. Él se lo arrebató de los dedos. Estudió la licencia, sus ojos se detuvieron en su nombre, Sara Kennedy, y luego en su dirección. Se trataba de una nueva adquisición, un condominio en uno de los rascacielos más exclusivos de la ciudad. Un detalle que solo sirvió para alimentar su resentimiento. Vista del puerto. Leyó en voz alta, con una voz cargada de sarcasmo. Elegante. Debe ser agradable. Le entregó la licencia a Davis. Ejecuta esto. Verifique si hay órdenes de arresto. Fue una auténtica expedición de pesca, un flagrante abuso del proceso, y ambos lo sabían. No habría ninguna orden judicial. Su historial estaba más limpio que el suelo de mármol sobre el que estaban parados. Oficial, dijo Sara, con la voz cada vez más seria, perdiendo su tono educado y adquiriendo uno más firme. Tiene mi identificación. No tienes ninguna sospecha razonable de que haya cometido un delito. Esta parada es ilegal, y su continua detención viola mis derechos amparados por la Cuarta Enmienda. No solo citaba la ley. Le advertía. Le daba una salida, la oportunidad de calmarse y marcharse. Era una cortesía profesional que no le habría ofrecido a un delincuente común, pero que se sentía obligada a ofrecer a otra persona uniformada, por muy inmerecida que fuera. La terminología legal era como gasolina en el fuego. El rostro de Miller se sonrojó profundamente. ¿Crees que puedes darme lecciones de derecho?, espetó, acercándose tanto que ella podía oler el café rancio en su aliento. Yo soy la ley aquí, le señaló el pecho con un dedo grueso, deteniéndose justo antes de tocarla. Y mi sospecha razonable es que estás en un lugar que no te corresponde. Llevas un vestido que no podrías permitirte y me contestas con un montón de insolencia. Alzó la voz, atrayendo más atención. Los compradores se detenían. Sus teléfonos empezaban a aparecer. La actuación estaba llegando a su fin. Crescendo. Yo decido que es sospechoso por aquí, se burló. Y tú, cariño, me estás poniendo los pelos de punta. Se giró hacia el oficial más joven. Davis, ¿por qué tardas tanto? Davis, con aspecto nervioso, levantó la radio. Los despachos se atrasaron. Frank, tardará un minuto. Miller se volvió hacia Sara, con una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. Parece que no vas a ninguna parte. El momento se alargó, tenso y vibrando con una violencia tácita. La galería, con su suave iluminación y música clásica, se había convertido en una olla a presión. Sara se mantuvo firme, con una postura inquebrantable. Era una estatua de seda carmesí y serena dignidad frente a una oleada de agresión sin forma. Su negativa a dejarse intimidar, a encogerse de miedo o a suplicar era algo que el oficial Miller no podía procesar, y su poder mundial era un arma contundente, y la falta de miedo en su presencia era un acto de rebelión que debía ser aplastado. Eso es todo. Ya no juego más. Gruñó la farsa. De una investigación legítima que se evapora por completo. Vienes conmigo ahora. La agarró del brazo. Su instinto, agudizado por años de entrenamiento en el FBI, le gritaba que reaccionara. Podía soltarlo en un microsegundo, incapacitarlo de un solo golpe preciso. Pero esa no era la misión. La misión, trágica y exasperante, era soportar ser la víctima y dejar que él construyera el caso contra sí mismo, ladrillo a ladrillo. No consiento esto, dijo con voz clara y lo suficientemente alta como para que los teléfonos circundantes la captaran. No me estoy resistiendo, pero me están deteniendo contra mi voluntad y sin causa.
Sus palabras eran para que constara en acta del inevitable juicio por la investigación de asuntos internos. Para Miller, solo eran más ruido. A esto lo llamamos resistirse, gruñó, clavándole los dedos en la suave piel del brazo. La jaló hacia adelante, haciéndola perder el equilibrio. La seda de su vestido se tensó en las costuras. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Frank, quizás deberíamos esperar a la central, suplicó Davis con voz débil y lista. Él pudo ver cómo se cruzaba la línea, la demanda naciendo ante sus ojos. Miller lo ignoró. Se resiste al arresto. Agarra el otro brazo, le gritó a su compañero. Davis dudó un instante fatal, su conciencia luchando contra el miedo, oficial superior. Esa vacilación fue toda la justificación que Miller necesitó para intensificar la situación. Con una oleada de rabia, impulsada por la adrenalina, retorció el brazo de Sarah tras su espalda, forzándolo a levantarse en un ángulo antinatural. Un dolor agudo y punzante le recorrió el hombro hasta la punta de los dedos. Un siseo de dolor escapó de sus labios. La primera grieta en su fachada serena. Ese sonido pareció deleitar a Miller. Era la reacción que había estado buscando, la confirmación de su dominio. ¿Ves? Ahora estás cooperando, se burló. Mientras la sujetaba con la dolorosa llave del brazo, su otra mano buscó a tientas las esposas. El frío y pesado acero se sentía obsceno contra el calor de su piel. «Date la vuelta, con las manos tras la espalda», gritó, empujándola hacia adelante. El impulso la hizo. Tropezando, sus talones raspaban el mármol mientras luchaba por mantenerse en pie. Se vio obligada a apoyarse contra la gran columna de mármol. La fría piedra, un contraste impactante con el calor de su humillación. El clic de la primera esposa al cerrarse alrededor de su muñeca fue brutalmente fuerte en el ahora silencioso centro comercial. Miller la apretó con fuerza, deliberada y sádicamente. Los bordes metálicos se clavaron en su carne, y ella sintió un cálido hilillo de sangre. Él le agarró la otra mano y la retiró, repitiendo el proceso. Ahora estaba atada, con los brazos tensos tras la espalda. La posición era insoportable para su hombro. «Elegiste el día equivocado para jugar a ser princesa», le susurró al oído, con su aliento caliente y fétido. «En este reino, yo soy el rey». La empujó lejos del pilar y la exhibió ante la multitud. La hermosa mujer del vestido rojo, ahora cautiva, con la cabeza en alto, pero su lenguaje corporal grita dolor y violación. Esta era la imagen que quería. La subyugación pública. Había tomado algo que percibía como bello y arrogante y lo había roto, demostrando su inferioridad y su superioridad. Fue una exhibición primaria y fea de poder. «Vamos», dijo, agarrándola por los brazos esposados y arrastrándola hacia el pasillo de servicio. «El espectáculo ha terminado, amigos. No hay nada que ver aquí. Avanzar». Pero nadie se movió. Simplemente observaron sus teléfonos sostenidos como linternas digitales grabando la lenta y dolorosa procesión. La mente de Sarah era un torbellino. El dolor físico era un fuego rugiente. Pero detrás de ello, la parte fría y calculadora de su cerebro todavía estaba trabajando. Placa número 74 débil. Oficial Frank Miller, compañero Davis, número de placa 822, hora del asalto 1432. Múltiples testigos presenciales con grabaciones, fuerza excesiva, arresto ilegal. El archivo en su cabeza crecía con cada paso del registro meticuloso de cada uno de sus crímenes. Él pensó que la estaba metiendo en una jaula. No tenía idea de que se estaba metiendo en uno de sus diseños. El corredor de servicio era un claro corte utilitario en el corazón del lujo de la galería. El aire se enfrió y olió a desinfectante y cartón viejo. El mármol pulido dio paso al hormigón teñido y la suave iluminación fue reemplazada por el duro y zumbante resplandor de los tubos fluorescentes. Era un mundo diferente, el mundo de Miller, y él la empujó hacia él. La puerta de la oficina de seguridad del centro comercial se cerró con un clic detrás de ellos,
cortando la vista del público y sumergiéndolos en una pequeña habitación sin ventanas, la cámara de los ecos. Una única mesa de metal estaba atornillada al suelo, rodeada de unas cuantas sillas que no combinaban entre sí. Un banco de monitores mostraba imágenes silenciosas en escala de grises de todo el centro comercial. Este era su dominio, y su arrogancia creció hasta llenar el espacio. No es tan elegante aquí, ¿verdad? Miller se regodeó, empujándola bruscamente hacia una silla. El metal estaba frío contra sus piernas. Las esposas se clavaron más profundamente en sus muñecas mientras sus brazos estaban presionados contra el respaldo de la silla. Davis se quedó junto a la puerta, con el rostro pálido, como si hubiera entrado en la guarida de un león y ahora se diera cuenta de que estaba en el menú. «Puedes esperar afuera». Miller le espetó, despidiendo a su compañero sin mirarlo 2 veces. Davis prácticamente huyó de la puerta, cerrándola nuevamente y dejando a Sarah sola con su torturador. Miller dio vueltas alrededor de la mesa como un tiburón, disfrutando de su control total y completo. Se apoyó contra la pared opuesta, cruzando los brazos sobre su grueso pecho. «Bueno, comencemos de nuevo», dijo, con su voz rebosante de fingida paciencia. «¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? No me digas que trabajas aquí. Los únicos trabajos para los de tu clase son fregar». El insulto fue lanzado con naturalidad, como si fuera un hecho indiscutible. Sarah guardó silencio. Su entrenamiento en resistencia a los interrogatorios era extenso. Sabía que cualquier cosa que dijera sería tergiversada, utilizada como combustible. Su silencio era su escudo y su arma. Cuanto menos le decía, más revelaría de sí mismo. Su silencio lo enfurecía. «¿Qué gato te ha comido la lengua ahora? Tenías mucho que decir ahí fuera con toda tu cháchara de abogado». Se apartó de la pared y se acercó a donde estaba su pequeño bolso de mano sobre la mesa, vaciado durante un registro superficial por Davis. Empezó a sorber su contenido con dedos mugrientos. Sus llaves, un tubo de lápiz labial caro, una billetera delgada. «Veamos quién eres realmente». Sacó sus credenciales del FBI. Se quedó mirando la foto azul y dorada un largo momento. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de ser reemplazado por un bufido de risa burlona. La agente especial del FBI, Sarah Kennedy. Tiró la identificación sobre la mesa. «Tienes que estar bromeando. Las falsificaciones que hacen estos días son cada vez mejores. Te lo concedo. ¿Cuál es el cargo por hacerse pasar por un agente federal además de resistirse y robar en tiendas?» Estaba tan cegado por sus prejuicios que no podía concebir la verdad. Una mujer negra como ella no podía ser agente federal. En su mente, era una imposibilidad lógica. Estaba creando su propia realidad, y en ella era una delincuente común con delirios de grandeza. Continuó su ataque verbal con un torrente de obscenidades racistas y sexistas. Comentó sobre su cuerpo, su vestido, el barrio donde vivía. Cada palabra era una pequeña piedra afilada destinada a socavar su compostura. Pero Sarah ya no escuchaba las palabras. Estaba escuchando la cadencia, el tono, el odio puro y sin adulterar. Lo estaba memorizando todo. Mientras él estaba de espaldas, regodeándose con su identificación, hizo su movimiento. Fue un sutil movimiento de su cuerpo en la silla, una contorsión de práctica de sus manos atadas. Su pulgar encontró el pequeño botón, casi invisible, en el lateral de su reloj de platino. Lo presionó 2 veces en una secuencia específica. Era una baliza de socorro, una señal cifrada silenciosa que ahora gritaba pidiendo ayuda directamente al centro de mando regional del FBI. La señal llevaba sus coordenadas GPS precisas y un agente de nivel 3 en alerta de coacción. La caballería venía. Todo lo que tenía que hacer ahora era sobrevivir hasta que llegaran. Tras unos minutos más de burlas infructuosas, solo correspondidas por el silencio estoico de Sarah, la frustración de Miller se desbordó. Necesitaba una reacción, una lágrima, una súplica, cualquier cosa para validar su poder.
No lo conseguía. Golpeó la mesa de metal con la mano. El sonido resonó con fuerza en la pequeña habitación. Bien, como quieras. ¿Quieres hacerte el duro? Veremos qué tan duro eres después de una noche en una celda de detención. Se paseó por la habitación, corriendo. Se pasó una mano por el pelo ralo. La emoción inicial de la confrontación se estaba desvaneciendo, reemplazada por la tediosa realidad del papeleo que tendría que presentar. Solo tienes una llamada, dijo, señalando con el pulgar un teléfono sucio de pared en un rincón. Mejor que sea buena. Llama a tu camello, a tu proxeneta, a quien sea que te pague la fianza porque vas al centro. Su tono era petulante, desdeñoso. Le estaba concediendo un derecho estándar, pero presentándolo como un gesto magnánimo, un último detalle de entretenimiento antes de que la procesaran y la olvidaran. La levantó, agarrándola del brazo con fuerza, y la condujo hasta el teléfono. Las esposas convertían el simple acto de sostener el auricular en una experiencia incómoda y dolorosa. Se quedó cerca, descaradamente, con la intención de escuchar la llamada. La mente de Sara corría, no por miedo, sino por un cálculo preciso. No podía llamar a su familia. Les causaría un pánico inimaginable. Llamar a un abogado era lo esperado, pero era demasiado lento. El protocolo que había iniciado con su reloj ya estaba en marcha, pero esta llamada telefónica era la segunda parte de la autenticación, la que pondría en marcha todo el aparato federal del Estado. Había memorizado el número hacía años. Una línea directa segura al Centro de Operaciones Estratégicas de la sede del FBI en el condado de Fairfax. Un número que ignoraba todas las centralitas telefónicas estándar. Con las manos esposadas, marcó los dígitos con mucho cuidado. Miller observó una sonrisa burlona en su rostro, asumiendo que estaba torpemente. La llamada se conectó al primer timbre. No hubo saludo, solo una voz nítida e incorpórea. A por operaciones. Era la voz de la pura eficiencia burocrática. Sara respiró hondo para calmarse. Código de autorización Sierra, noviembre de 521. Su voz era clara y uniforme, sin delatar el dolor en su hombro ni la furia en su corazón. Protocolo Cascada iniciado. Ubicación confirmada. A la espera. Miller, que había estado apoyado en la pared, rió entre dientes. Escuchó las palabras, pero no pudo comprender su significado. Le sonó a galimatías, una especie de conversación en código con sus amigos criminales. Protocolo Cascada. Se burló mientras ella colgaba el teléfono. ¿Es una droga nueva o ese es tu nombre de stripper? No tenía ni idea de lo que acababa de presenciar. Protocolo Cascada no era una solicitud de ayuda. Era una declaración. Estaba reservado para situaciones en las que un agente era detenido ilegalmente por una entidad policial local comprometida u hostil. No solo envió un equipo de respuesta. Movilizó a toda la oficina regional del FBI, alertó al Departamento de Justicia e inmediatamente marcó a cada persona involucrada para una investigación federal. Fue una bomba táctica en un mundo de petardos procesales. Mientras Sara colgaba el auricular, se hizo un momento de silencio. Miller seguía sonriendo, disfrutando de su aparente victoria. Creía haber ganado. Creía haberla destrozado. No tenía ni idea de la tormenta que acababa de desatarse. Una tormenta que en ese preciso instante cobraba velocidad y se dirigía directamente hacia su pequeña habitación sin ventanas. El aire en la cámara de ecos estaba a punto de llenarse con el sonido de su mundo llegando a su fin. El efecto inmediato de la llamada fue una antítesis, una calma engañosa antes del huracán. Miller, todavía engreído, empujó a Sara de vuelta a la silla metálica. Bueno, ya basta de diversión. Y juegos, declaró, sacando un formulario de informe y un bolígrafo. Hora de escribir tu pequeña aventura. Veamos. Empezaremos con una agresión grave a un policía que se resiste al arresto y se hace pasar por un agente federal. Para cuando termine, tendrás suerte si ves la luz del día antes de los 30. Empezó a garabatear en el formulario,
mientras el bolígrafo rascaba agresivamente el papel. Estaba inventando su narrativa, construyendo un muro de mentiras para justificar sus acciones. Escribió que ella había sido beligerante, que lo había golpeado físicamente, que había gritado blasfemias. Estaba creando una fantasía donde él era el héroe, el policía valiente que se enfrentaba a un criminal violento. Sara lo observaba con el rostro como una máscara de neutralidad. Cada mentira que escribía era otro clavo en su propio ataúd. La verdad objetiva ya se conservaba en una docena de teléfonos móviles en los servidores de vigilancia de alta definición del centro comercial. Su informe era una obra de ficción, y sería destrozado por una realidad que no podía controlar. A los pocos minutos de su ejercicio de escritura creativa, un cierre brusco. El ruido de la puerta lo sobresaltó. ¿Qué? Ladró molesto por la interrupción. La puerta se entreabrió, y el gerente general del centro comercial, un hombre siempre nervioso con un traje que le quedaba mal llamado Peterson, asomó la cabeza. Frank, ¿puedo hablar un momento? El rostro de Peterson estaba pálido y una fina capa de sudor le brillaba en la frente. Miller puso los ojos en blanco. Estoy ocupado. ¿Puede esperar? No, Frank. De verdad que no puede, insistió Peterson con voz temblorosa. Entró en la habitación con los ojos abiertos como platos mientras contemplaba la escena. Sara esposada, Miller con cara de tonto. Acabo de recibir una llamada a mi línea privada, se burló Miller, y el alcalde volvió a quejarse del aparcamiento. Era del FBI, susurró Peterson, las palabras que le salían atropelladamente de la boca. El director regional, un hombre llamado Marcus Reynolds. Él sabía su nombre. Él sabía que ella estaba aquí. Él no le estaba preguntando a Frank. Él me estaba diciendo que si ella no era liberada y sus agentes no tenían acceso total y sin restricciones en los siguientes 10 minutos del programa, iba a conseguir una orden federal para cerrar toda la galería como escena del crimen. La pluma en la mano de Miller dejó de moverse. Por primera vez, una sombra de duda se dibujó en su rostro. Fue una expresión fugaz que rápidamente fue reemplazada por su habitual arrogancia. Pero Sara lo vio. La primera grieta en la presa. Es un engaño, dijo Miller, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Sus amigos están causando problemas intentando asustarnos. Estaban tratando de hacerle una jugada rápida. Pero Peterson meneaba la cabeza vigorosamente. Este no era un amigo cualquiera. Frank. Esto fue oficial. El tipo sonaba como si pudiera ordenar un ataque aéreo desde su escritorio. Dijo, y cito, cualquier otra violación de los derechos civiles del agente especial Kennedy será respondida con toda la fuerza implacable del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El nombre del agente especial Kennedy flotaba en el aire. La identificación falsa de la que se había reído de repente parecía muy real. Miller miró fijamente a Sara, viéndola realmente por primera vez, no como un estereotipo, sino como una amenaza potencial, una fuente de problemas catastróficos. Su expresión tranquila no había cambiado, pero ahora parecía menos desafío y más una confianza escalofriantemente paciente. El suelo bajo los pies del oficial Frank Miller estaba empezando a moverse. El primer temblor había llegado como un ruido sordo y profundo que señalaba la proximidad de un evento sísmico. Su informe inventado yacía sobre la mesa como monumento a una serie de decisiones espectacularmente malas. La llamada telefónica de la que se había burlado ya no era una broma. Era una cuenta regresiva y su tiempo se estaba acabando. El pánico es un ácido. Quema la arrogancia y corroe la certeza. El oficial Miller estaba experimentando sus primeros efectos corrosivos. Sal, le gritó al aterrorizado gerente del centro comercial. Yo me encargaré de esto. A Peterson no hubo que decírselo 2 veces. Salió a toda prisa de la habitación, dejando a Miller solo con la mujer que se estaba transformando rápidamente de su víctima a su verdugo. Él la miró fijamente, con su mente convertida en un frenético mar de negación y en un creciente horror. Tenía que ser un truco,
un engaño elaborado y bien elaborado. Pero la especificidad de la llamada, el uso de un nombre como el agente especial a cargo Reynolds, todo parecía demasiado real, demasiado preciso. Decidió redoblar los esfuerzos. Era la única manera que conocía para operar. Buen intento, dijo, intentando forzar una sonrisa. Tus amigos tienen cierta influencia. Te lo concedo, pero no va a funcionar. Esta es mi jurisdicción. Antes de que Sara pudiera responder, aunque no era su intención, la radio policial cobró vida y la voz del operador sonó aguda y urgente. Unidad 7. Advierte a FE a todas las unidades en las cercanías de Westwood Galleria. Tengan cuidado. Tenemos múltiples camionetas todoterreno negras con placas federales acercándose a la entrada norte. Código 3. No responden a las llamadas. Se recomienda extremar la precaución. A Miller se le heló la sangre. No fue un farol. Ellos estaban aquí. La llegada no fue una entrada. Fue una invasión. 4 Chevrolet Suburban de color negro mate, sin ninguna marca, salvo las pequeñas placas gubernamentales, se detuvieron en la entrada principal de Galivaria con una eficiencia silenciosa y amenazante. No se estacionaron en los lugares designados. Simplemente se detuvieron, bloqueando el carril del ballet. Sus ventanas tintadas reflejaban las caras boquiabiertas de los compradores. Las puertas se abrieron al unísono y aparecieron 8 personas. No eran policías. Eran algo completamente distinto. Vestidos con trajes oscuros idénticos, perfectamente confeccionados, camisas blancas y finas corbatas negras. Se movían con una gracia depredadora sincronizada. Eran fantasmas bajo el sol de la tarde, con rostros sombríos e impasibles. Al frente de ellos estaba un hombre alto e imponente de unos 40 años, con cabello entrecano y ojos que parecían astillas de granito. Este era el agente especial a cargo Marcus Reynolds. Él no corrió. Él no gritó. Entró en la galería como si fuera suya, con su equipo desplegado detrás de él en una formación practicada. Los guardias de seguridad del centro comercial, atraídos por la conmoción, echaron un vistazo al frío profesionalismo de los recién llegados y a los bultos de armas enfundadas bajo sus chaquetas y simplemente desaparecieron. De repente, fascinado por las tiendas distantes, Reynolds habló en voz baja a través de una radio que llevaba en la muñeca. Primer equipo, asegure todos los archivos de vigilancia. Nadie toca nada. Segundo equipo, localice y asegure al oficial Miller y al oficial Davis. El agente Kennedy es la prioridad. Quiero tener los ojos puestos en ella ahora. Su voz era el centro tranquilo y dominante de la tormenta. De vuelta en la sala de seguridad sin ventanas, Miller pudo oír el disturbio. Ahora su radio emitía sonidos confusos y de pánico de otros oficiales en la escena. Son agentes federales. No nos están hablando. Se dirigen al corredor de seguridad. Los muros de su pequeño reino estaban siendo violados. La puerta de la oficina se abrió de golpe, no con un golpe, sino con la fuerza bruta de un ariete. 2 de los agentes trajeados llenaron la puerta, con expresiones vacías y ojos que no se perdían nada. Detrás de ellos estaba Reynolds. Observó la escena de una sola mirada. La habitación miserable, el informe inventado sobre la mesa, Miller parado allí con aspecto de animal acorralado y Sara todavía esposada sentada en la silla. Los ojos de granito de Reynolds se encontraron con los de Miller. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. El mero peso de su autoridad era asfixiante. Oficial Miller, dijo, con su voz grave y peligrosa. Soy el agente especial a cargo, Reynolds, Oficina Federal de Investigaciones. Tiene exactamente 5 segundos para quitarle las esposas a mi agente antes de que lo acuse de secuestro, obstrucción a la justicia por parte de un agente federal y todas las violaciones de derechos civiles que pueda encontrar en el Código de los Estados Unidos. La tormenta no había acabado de llegar. Había tocado tierra y estaba centrado directamente sobre él. El universo del oficial Frank Miller, antaño tan estable y predecible, acababa de dar un vuelco. El hombre que tenía las llaves,
que ejercía el poder del Estado, era ahora un subordinado en su propia sala de interrogatorios. Buscó a tientas en su cinturón la llave de las esposas. Sus gruesos dedos se volvieron repentinamente torpes e inútiles. Su cerebro no pudo seguir el ritmo del rápido y catastrófico cambio de la realidad. La mujer a la que había intimidado, agredido y humillado era una agente federal. Los hombres de traje que ahora estaban de pie junto a él eran sus colegas muy poderosos y muy enojados. «Muévete», ordenó Reynolds con su voz, cortando la parálisis de pánico de Miller. Uno de los otros agentes, un hombre con el cuello de un toro y la calma de un artificiero, dio un paso al frente y tomó con cuidado la llave de la mano temblorosa de Miller. Se arrodilló junto a la silla de Sarah. «Agente Kennedy, ¿está herida?», preguntó en voz baja, con una voz que contrastaba marcadamente con la brutalidad que ella había sufrido. Contusiones y laceraciones en ambas muñecas. Posible esguince de hombro. Sarah informó que su voz era tan nítida y profesional como si estuviera dictando notas de campo. El sujeto fue abusivo física y verbalmente desde el inicio de la interacción. El agente asintió con la mandíbula apretada. Con una eficiencia experta, le quitó las esposas. Liberarse de la presión fue a la vez un alivio y una nueva oleada de agonía. Ella extendió las manos, las marcas sangrientas y en carne viva en sus muñecas, un claro testimonio de la crueldad de Miller. El agente que la liberó miró sus muñecas, luego a Miller, y su masa profesional se deslizó por un instante, revelando un destello de pura furia fría. Mientras Sarah se frotaba lenta y dolorosamente, con la circulación de vuelta en sus manos, Reynolds dio un paso hacia Miller. «Oficial Davis», dijo con una voz engañosamente tranquila. El oficial más joven, que había sido llevado de vuelta a la habitación por otro agente, se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Sí, señor. Asegure la placa de arma de servicio y la radio del oficial Miller. Está detenido para interrogarlo. Permanecerá aquí. No hablará con nadie. No tocará su teléfono. Anotará todo lo que presencie hoy. Y no omitirá ni un solo detalle. ¿Me entiende, oficial Davis?» Davis, viendo una tabla de salvación, una oportunidad de separarse del barco que se hundía en Miller, asintió con tanta fuerza que su cabeza se balanceó. «Sí, señor. Absolutamente, señor». Se acercó a un Miller aturdido e insensible, y con torpe formalidad, comenzó a desarmar a su compañero. Despojar a Miller del equipo fue un acto simbólico profundo. Cada objeto retirado, el arma, la placa, la radio, era una pieza de su autoridad. Su identidad era desprendida, dejándolo expuesto e impotente. Ya no era policía. Era solo un hombre en una sala llena de agentes federales que ahora tenían todo su futuro en sus manos. Reynolds volvió a centrarse en Sarah. «La médica está a la espera. Agente Kennedy». «Estoy bien por ahora», dijo, con la voz cada vez más fuerte. «La prioridad es la preservación de las pruebas». Su mente de agente estaba completamente en línea, superando el dolor. El informe falsificado del sujeto está sobre la mesa. Testigos presenciales estaban grabando en la planta principal. Es necesario obtener imágenes de los servidores de vigilancia principal y secundaria de la gallería inmediatamente antes de poder borrar nada. Reynolds asintió brevemente, ya en marcha. Miró a Miller, que ahora estaba desplomado en la silla. Sarah acababa de salir. Un hombre se quedó sin aliento. «Oficial Miller», comenzó Reynolds, bajando la voz hasta casi un susurro, más amenazante que cualquier grito. «Tiene derecho a guardar silencio. Le recomiendo encarecidamente que lo utilice porque todo lo que diga puede y será utilizado en su contra en un tribunal federal». La inversión de poder fue completa. El cazador ahora estaba enjaulado. La presa ahora estaba al mando. La mujer con el vestido de seda rasgado permaneció erguida, ya no era una víctima, sino el núcleo vengador y justo de la tormenta que había convocado. Mientras a Miller le leían sus derechos en la oficina de seguridad de Stark,
El resto de la Westwood Galleria se transformaba en un campo de entrenamiento federal. Los equipos del agente Reynolds se movieron con la eficiencia silenciosa y devastadora de un desastre natural. Un equipo, dirigido por un especialista en tecnología que parecía más un programador de Silicon Valley que un agente federal, ya estaba en el centro de seguridad, una sala llena de luces parpadeantes y monitores. No estaban pidiendo permiso. Estaban informando al atónito personal de seguridad del centro comercial sobre lo que estaba sucediendo. Estamos creando una imagen reflejada de sus servidores de vigilancia principal y de respaldo que se remontan a 24 horas atrás, dijo el agente, mientras conectaba un estuche Pelican lleno de discos duros y cables a su sistema. No toques nada. No reinicie ningún sistema. Nuestro proceso no es invasivo y no se interrumpirá. El mensaje fue claro. Esta ya no era tu jurisdicción. Otro equipo estaba recorriendo el centro comercial de forma discreta y sin problemas. Identificaron a testigos que habían grabado el incidente acercándose a ellos, no con intimidación, sino con autoridad tranquila. Señora, soy del Buró Federal de Investigaciones. Entendemos que es posible que tenga un video de un incidente que ocurrió aquí hace aproximadamente 30 minutos. Tenemos una orden federal para esa evidencia. Podemos enviar el archivo a nuestro dispositivo seguro ahora mismo y luego podrás irte. Uno a uno, se fueron recopilando los vídeos. Una docena de ángulos diferentes del mismo evento feo, creando un mosaico de 360 grados del abuso de poder de Miller. Cada archivo fue etiquetado, marcado con fecha y hora y cargado en un servidor en la nube seguro del Buró Federal de Investigaciones antes de que el agente pasara al siguiente testigo. De regreso a la oficina de seguridad, Reynolds había abierto la transmisión en vivo de la boutique de zapatos en una computadora portátil. Él, Sarah y un oficial Davis de rostro pálido observaron cómo se desarrollaban los acontecimientos de la última hora en colores de alta definición y con total claridad. El ojo digital inquebrantable de la cámara contó toda la historia. Mostraba a Sarah navegando tranquilamente. Mostró a Miller y Davis en el entrepiso, Miller señalándola claramente. Mostró su enfoque agresivo, su lenguaje corporal amenazante. Lo más condenatorio es que capturó todo su intercambio verbal. El audio era impecable. El micrófono de la cámara captó las afirmaciones tranquilas y legalmente precisas de Sarah sobre sus derechos y la diatriba cada vez más venenosa de Miller. Lo captó con una mueca de desprecio. La gente como tú y yo somos la ley aquí. Luego vino el asalto. Las imágenes fueron brutales e innegables. Mostró a Miller retorciendo su brazo, su jadeo de dolor y la forma sádica en que ajustó las esposas. Se veía la vacilación de Davis y a Miller ladrándole. Destruyó total y completamente la fantasía que Miller había escrito en su informe. Reynolds pausó el video. Recogió el informe de la mesa. El sujeto se puso físicamente combativo y me golpeó en el pecho. Leyó en voz alta y su voz goteaba hielo. Miró a Miller. Acabamos de ver 10 minutos de filmación, oficial. La única persona que inició el contacto físico en todo este intercambio fuiste tú. Luego leyó otra línea. El sujeto gritó blasfemias y amenazas. Parece que el audio no captó eso. Lo que sí detectó fue que usted hizo declaraciones racistas y despectivas. ¿Quieres comentar? Miller miró fijamente la imagen congelada en la pantalla, con su propio rostro contorsionado por la rabia, empujando a una mujer indefensa contra un pilar. Abrió la boca, pero no salieron palabras. La evidencia digital era absoluta. Era un testigo objetivo perfecto, al que no se podía intimidar, sobornar y mentir. Era la verdad codificada en píxeles y flujos de datos. Sus mentiras no tenían dónde esconderse. Llévenlo al puesto de mando, dijo Reynolds a sus agentes, señalando a Miller. Procesénlo. Quiero una declaración completa del oficial Davis y quiero que cada fotograma de esta grabación sea analizado y preparado para la Fiscalía de los Estados Unidos antes de la mañana. Mientras dejaban salir a un aturdido Miller de la habitación, Sarah miró la pantalla.
El ojo impasible de la cámara lo había visto todo. Era el guardián silencioso e imparcial de la verdad. Y hoy, esa verdad sería el instrumento de la justicia. La investigación no se detuvo con el oficial Miller. El protocolo Cascada, una vez iniciado, no fue diseñado para centrarse en un solo individuo. Fue diseñado para expulsar a un cáncer. Mientras Miller era procesado en un puesto de mando improvisado instalado en una tienda vacía, la agente Reynolds y Sarah comenzaron a investigar a fondo. Las acciones de Miller fueron demasiado audaces, su sentido de impunidad demasiado absoluto para haber nacido de la nada. Actuó como un hombre que nunca antes había enfrentado consecuencias, y Reynolds quería saber por qué. La primera llamada fue a la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Oakville. Reynolds no solicitó el expediente de Miller. Anunció que se estaba emitiendo una citación federal para ello. Firmaron mientras hablaban y que 2 agentes iban de camino a recuperarlo, junto con los archivos de cualquier oficial con el que Miller hubiera colaborado en los últimos 5 años. El archivo, que llegó 1 hora después, fue revelador y exasperante a la vez. Estaba repleto de quejas ciudadanas, un historial documentado de uso excesivo de la fuerza, discriminación racial y abuso verbal que se remontaba a casi 1 década. Había más de 2 docenas de quejas contra Miller, una cifra asombrosa para cualquier oficial. Pero la resolución de cada queja fue idéntica: infundada, exonerada o no admitida. Ninguna queja había resultado en medidas disciplinarias. Era un depredador al que se le había permitido cazar con la protección total de su departamento. Está aislado, observa Sarah, escaneando los documentos en una computadora portátil. Miren las firmas de estas investigaciones. Todas las cierra el mismo supervisor, el sargento Robert Walter Wallace. El nombre abrió una nueva vía de investigación. Reynolds envió un equipo a la sede del Departamento de Policía de Oakland con una nueva citación. Esta para los correos electrónicos y mensajes de texto de comunicaciones internas del sargento Wallace. Mensajes y registros de llamadas. Mientras esperaban, el oficial Davis, bajo el intenso pero profesional interrogatorio de otro agente, comenzó a hablar. Pintó una imagen de una cultura policial contaminada por Wallace y su ejecutor favorito, Miller. Davis habló de una mentalidad de contra ellos, donde ciertos vecindarios y grupos demográficos se consideraban territorio enemigo. Relató reuniones informativas en las que el sargento Wallace bromeaba sobre romper cabezas en esas zonas de la ciudad y elogiaba a Miller por sus altas cifras de arrestos, sin cuestionar nunca los métodos utilizados para lograrlos. Todos sabían que Frank era un problema. Davis admitió que su voz era apenas un susurro. Pero Wallace lo protegía. Era el hombre de Wallace. Si traicionabas a Miller, traicionabas al sargento y tu carrera estaba acabada. Estarías en el turno de noche permanente en la peor zona de la ciudad. Los datos de las comunicaciones de Wallace confirmaron la historia de Davis. El equipo técnico rápidamente marcó los correos electrónicos donde Wallace desestimó las quejas formales contra Miller con un lenguaje despectivo y superficial. En uno, le dijo a un capitán que la queja de un líder de la comunidad negra era simplemente más las quejas de los sospechosos habituales y que él se encargaría del asunto. Gestionarlo, según el expediente, implicaba enterrarlo en trámites burocráticos hasta que el denunciante se rindiera. Encontraron mensajes de texto entre Wallace y Miller, un intercambio repugnante lleno de memes racistas y chistes sobre sus últimos arrestos. En un intercambio tras un incidente de uso de la fuerza, Wallace le escribió a Miller: parece que le dieron algo de justicia callejera. Buen trabajo. La red era más grande que un solo policía corrupto. Era un sistema de corrupción habilitado y protegido desde arriba. El sargento Wallace no solo hacía la vista gorda. Estaba alentando activamente el comportamiento de Miller. Él era la raíz del árbol venenoso. Reynolds miró a Sarah. Esto ya no se trata solo de una agresión. Esto es una conspiración para privar a los ciudadanos de sus derechos civiles bajo el pretexto de la ley.
Ese es un cargo federal que los pone a ambos en prisión por mucho tiempo. El arresto del oficial Miller había sido el primer paso. Ahora tenían su siguiente objetivo. La investigación había pasado de un solo oficial a la podredumbre sistémica de la que él surgió. No solo estaban arrancando una mala hierba. Estaban a punto de salar la tierra en la que crecía. La madera pulida de la sala del Tribunal Federal brillaba bajo la iluminación empotrada. El aire estaba quieto y cargado de anticipación. Habían pasado 6 meses desde el incidente en la galería. El oficial Frank Miller y el sargento Robert Wallace estaban sentados en la mesa de la defensa. 2 hombres con trajes que no les quedaban bien, que parecían disminuidos y pálidos sin sus uniformes y la autoridad que representaban. Miller se movía inquieto constantemente, con la mirada fija en la sala, incapaz de sostener la mirada fija del jurado. Wallace permanecía erguido, con una máscara de indignada negación grabada en su rostro. Al otro lado de la sala, la agente especial Sarah Kennedy se dirigió al estrado de los testigos. No llevaba un vestido de seda, sino el traje oscuro y autoritario de un agente federal. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro. Se movía con una confianza inquebrantable, y su presencia exigía la atención de todo el tribunal. Prestó juramento con voz clara y resonante en la silenciosa sala. La fiscal federal adjunta, una mujer aguda y centrada llamada María Flores, comenzó su interrogatorio. Agente Kennedy, ¿podría relatar los sucesos del 12 de mayo de este año? Con un tono tranquilo y mesurado, Sarah explicó al jurado todo el calvario. No editó ni adornó. Presentó los hechos con la fría precisión de un cirujano. Describió su día libre, la vaga llamada por hurto en una tienda y la inmediata y agresiva atención del agente Miller. Desde en el momento en que se acercó a mí, Sarah testificó que era evidente que el agente Miller no estaba llevando a cabo una investigación legítima. Sus preguntas y comentarios no estaban relacionados con ningún presunto delito, sino que se centraban en mi raza, mi vestimenta y mi presencia en lo que él consideraba un lugar inapropiado para alguien como yo. Mientras hablaba, Flores reprodujo las pruebas en pantallas gigantes para que el jurado las viera. Primero, el video de vigilancia del centro comercial. La sala del tribunal observó en silencio atónito cómo se desarrollaba en alta definición la brutal agresión no provocada. Vieron la mueca de desprecio de Miller. Oyeron sus insultos racistas. Presenciaron la violenta torsión del brazo de Sarah y el cruel ajuste de las esposas. A continuación, Flores mostró el informe oficial de Miller junto con una transcripción del audio del video. Las mentiras quedaron al descubierto para todos. Las afirmaciones de Miller de haber sido agredido y amenazado resultaron ser completamente falsas. Cuando fue el turno del abogado defensor de contrainterrogar, intentó presentar a Sarah como una agente federal arrogante que había provocado la situación. ¿No es cierto, agente Kennedy, que usted, confrontativamente, que usó lenguaje de abogado para antagonizar intencionalmente a mi cliente? Sarah miró directamente al jurado. Hice valer mis derechos bajo la 4ª enmienda, respondió con calma. Todos los ciudadanos tienen esos derechos, no solo los agentes federales. Mantuve mi profesionalismo y compostura incluso cuando el oficial Miller se volvió cada vez más agresivo. La evidencia en video lo confirma. El abogado intentó otra táctica. Podría haberse identificado como agente del FBI desde el principio. Podría haber puesto fin a todo esto. Mi identidad como agente federal es irrelevante. Sarah declaró, los derechos que estaba ejerciendo son otorgados a todos los ciudadanos. Si yo hubiera sido profesor, médico o conserje, las acciones del oficial Miller no habrían sido menos ilegales. Mi trabajo no debería determinar mi nivel de protección constitucional. Su testimonio fue inquebrantable. Ella era la testigo perfecta, una profesional creíble y estaba respaldada por una montaña de pruebas irrefutables. El golpe final llegó cuando Flores llamó al estrado a un lloroso oficial Davis, quien, a cambio de inmunidad, testificó contra Miller y su supervisor.
Corroboró todo lo dicho por Sara y detalló la tóxica cultura racista que el sargento Wayase había cultivado. Presentó los mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban la alegría y el apoyo de Wayase a la brutalidad de Miller. La defensa de Miller se desmoronó. No era un policía incomprendido que tenía un mal día. Era un racista violento, impulsado por un sistema corrupto. El testimonio de Sara, presentado no como una víctima en busca de compasión, sino como un agente de la ley que exigía responsabilidades, selló su destino. No solo había sobrevivido a su terrible experiencia, sino que había transformado su violación personal en una acusación pública e innegable contra los hombres que la habían agraviado. El veredicto fue rápido y unánime. Culpable de todos los cargos federales. Frank Miller fue sentenciado a 2 años de prisión federal por agresión y violación de los derechos civiles. Violaciones. Robert Wayase recibió 18 meses de prisión por su participación en la conspiración y obstrucción a la justicia. Ambos fueron despojados permanentemente de sus pensiones y se les prohibiría ejercer cualquier función policial. Para el público, fue un caso cerrado, un titular satisfactorio sobre la justicia. Para Sara, las repercusiones continuaron mucho después. Meses después, se encontraba en las instalaciones de entrenamiento táctico del Buró Federal de Investigaciones, FBI. El espacio cavernoso resonaba con el estallido de disparos simulados. Observaba a los nuevos reclutas en una situación de alto estrés, una llamada por problemas domésticos que podía volverse violenta en cualquier momento. Observaba sus movimientos, su comunicación, su toma de decisiones bajo presión. El incidente en la gallería la había cambiado. Había añadido una nueva dimensión a su comprensión del mundo y su lugar en él. Vivía una doble realidad allí, entre las paredes del FBI. Era la agente especial Kennedy, una agente respetada y altamente calificada con inmenso poder y recursos a su disposición. Pero en el momento en que salió, en el momento en que era solo una mujer negra en un mundo que a menudo la juzgaba por en ese sitio, ese poder podría desvanecerse. Su placa era un escudo, pero no siempre podía protegerla del juicio inicial de un hombre como Frank Miller. Su supervisor, el agente a cargo, Reynolds, se acercó a ella. «Se ven elegantes», comentó, señalando con la cabeza a los reclutas. «Llegarán allí», respondió Sara, con los ojos todavía puestos en la simulación. «¿Cómo estás?», preguntó, con la voz más suave, abandonando el tono profesional habitual. Era una pregunta que le había hecho varias veces desde el juicio. Ella apreció la sinceridad. «Estoy bien, Marcus». «En verdad», dijo ella, «pero se queda contigo. Ni el miedo ni siquiera la ira. Es la claridad, el recordatorio de que el uniforme, la insignia, es una responsabilidad, no un privilegio». Miller y Wayase olvidaron eso. Lo vieron como una licencia para actuar según sus peores instintos. Reynolds asintió sombríamente. «Son una vergüenza para todos los que llevan una insignia con honor. También son una advertencia», añadió Sara. «Una advertencia sobre lo que sucede cuando los buenos oficiales permanecen en silencio. Cuando se permite que una cultura corrupta se desarrolle». Pensó en Davis, el joven oficial que se había quedado de brazos cruzados y no había hecho nada. Su silencio había sido en sí mismo una forma de violencia. Él había salvado su carrera, pero ella se preguntaba cuánto le había costado el alma. El escenario de entrenamiento terminó y los reclutas se reunieron para una sesión informativa. Sara se giró para dejar su trabajo hecho. Ahora tenía un nuevo caso, una compleja operación de contrainteligencia que consumiría sus días y sus noches. Pero las lecciones de la galería las llevaría consigo para siempre. Fue una cicatriz, pero también una fuente de fortaleza, un recordatorio permanente e indeleble de lo que estaba en juego por lo que luchó. Ya no era una batalla abstracta por la justicia. Fue personal. El trabajo nunca termina realmente. La justicia no es un destino. Es un viaje continuo e implacable. Para Sara,
El recuerdo del frío acero en sus muñecas y el calor de la humillación en los ojos de un extraño servirían como combustible constante. Fue una promesa hecha en un momento de impotencia de pasar toda una vida en el poder para garantizar que nadie más tuviera que soportar lo mismo. Ella lucha no solo por los ideales abstractos de la Constitución, sino por la realidad tangible y respirable de cada ciudadano que merece caminar por el mundo envuelto en el color de piel o el vestido de seda que elija y ser visto no como una amenaza, sino simplemente como un ser humano digno de dignidad y respeto. El camino es largo y la oscuridad siempre está presente, pero ella y otros como ella seguirán siendo la luz que la empuja hacia atrás. Un policía corrupto, un sistema roto a la vez. ¿Qué sentiste cuando Sarah finalmente le dio la vuelta a la tortilla al oficial Miller? ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder y deseas justicia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y por favor apoyen el canal para que podamos seguir brindándoles estas historias de responsabilidad.